Lección 1. Primicias históricas. ¿Conocías la primera biblioteca, el primer periódico y el primer edificio del museo? Sí, esos son hitos históricos fascinantes. Cada uno de ellos ha desempeñado un papel importante en la configuración de nuestra sociedad. Absolutamente. Las bibliotecas siempre han sido esenciales para el intercambio de conocimientos y la educación. Y los periódicos son cruciales para mantener al público informado sobre los acontecimientos y temas actuales. Exactamente. Ambos contribuyen a una comunidad bien informada, que es vital para la democracia. Los museos, por otro lado, preservan nuestra historia y cultura, lo que nos permite aprender del pasado. ¿Correcto? Proporcionan una conexión tangible con nuestra herencia y despiertan la curiosidad por las diferentes culturas. Es sorprendente cómo estas instituciones han evolucionado con el tiempo sin dejar de cumplir sus misiones principales. Estoy de acuerdo. Continúan adaptándose a la tecnología moderna y a las necesidades sociales, lo que las hace aún más relevantes. Lección 2. Perderse. Terminé en una zona completamente diferente mientras exploraba la ciudad. Oh, no. ¿Cómo encontraste el camino de regreso a donde tenías que estar? Me basé en el mapa de mi teléfono, pero también pedí indicaciones a algunos lugareños a lo largo del camino. Es un enfoque inteligente. Los lugareños suelen conocer los mejores atajos y rutas. Exactamente. Fueron muy útiles e hicieron que mi experiencia fuera más agradable. Me alegra oír eso. Perderse a veces puede llevar a aventuras inesperadas. ¿Cierto? Descubrí algunas joyas ocultas que no habría encontrado de otro modo. Ese es uno de los placeres de viajar. A veces, los mejores recuerdos provienen de momentos no planificados. Estoy completamente de acuerdo. Todo forma parte del viaje y sirve para contar grandes historias más adelante. Lección 3. Habitación lista. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Buenas noticias. La nueva habitación ya está lista para ti. Es genial escuchar eso. Agradezco tu paciencia mientras me instalaba. No hay problema en absoluto. Quiero asegurarme de que todo sea perfecto para tu estancia. Gracias. Tengo muchas ganas de disfrutar del nuevo espacio. Estoy seguro de que te encantará, es acogedor y está bien equipado para tus necesidades. Me muero por echarle un vistazo. Tener una habitación cómoda marca la diferencia. Absolutamente. Avísame si necesitas algo más durante tu estancia. Lo haré, gracias. Tengo muchas ganas de relajarme y descansar en mi nueva habitación. Lección 4. Costos de taxi. El costo del taxi dependerá de la distancia y el tráfico, por lo general, es de entre $20 y $30. Eso suena bastante normal para un viaje a la ciudad, especialmente con posibles retrasos en el tráfico. Sí, y si es durante las horas pico, puede ser un poco más alto debido a los tiempos de espera más largos. Eso tiene sentido. Siempre es bueno tener en cuenta esa posibilidad al presupuestar el transporte. Absolutamente. Prefiero estar preparado que gastos inesperados me pillen desprevenido. Estoy de acuerdo. También es útil tener opciones alternativas, como servicios de viajes compartidos, por si acaso. ¿Cierto? Tener varias opciones puede brindarle más flexibilidad, potencialmente, ahorrarle dinero.
Exactamente. Lo tendré en cuenta para mi próximo viaje. Buena idea. Planificar con anticipación siempre vale la pena. Lección 5. Condiciones del jugador. Se establecieron condiciones para el jugador, lo que limitó significativamente sus opciones. Eso suena frustrante. ¿Tenía el jugador alguna libertad para negociar sus condiciones? Lamentablemente, no tuvo la libertad de ofrecer y negociar su contrato de manera efectiva. Es una situación difícil. Los jugadores deben tener el derecho de negociar condiciones justas. Exactamente. Es importante que sus carreras y su bienestar financiero tengan cierto control. Estoy completamente de acuerdo. Sin la capacidad de negociar, es posible que pierdan mejores oportunidades. Es fundamental que los jugadores cuenten con el apoyo de sus agentes para que los defiendan. Absolutamente. Tener a alguien que comprenda la industria puede marcar una diferencia significativa. Espero que eso cambie en el futuro y dé a los jugadores más libertad y opciones. Lección 6. Elección de materiales. ¿Te queda bien? ¿Qué tal este afrutado? Es precioso, pero es demasiado dulce para mí. ¿Tienes algo un poco más equilibrado? Lo entiendo. ¿Qué tal este? Tiene una buena mezcla de sabores sin ser demasiado dulce. Eso suena perfecto. Agradezco las opciones que se adaptan a diferentes gustos. Absolutamente. Es importante tener en cuenta lo que prefiere cada persona, especialmente en lo que respecta a los sabores. Estoy completamente de acuerdo. Hace que la experiencia sea mucho más agradable para todos los involucrados. Exactamente. Además, encontrar el equilibrio adecuado puede mejorar toda la experiencia de degustación. Tengo muchas ganas de probar este. Creo que será perfecto para mí. Gran elección. Veamos cómo se combina con el resto de la comida. Lección 7. Preferencias materiales. Piensa también en el material que prefieres. ¿Quieres algo duradero? Sí, la durabilidad es importante para mí, especialmente para los artículos que planeo usar con frecuencia. Lo entiendo perfectamente. Invertir en materiales de calidad puede ahorrarle dinero a largo plazo. Exactamente. Prefiero gastar un poco más ahora que tener que reemplazar algo constantemente. Es un enfoque inteligente. Siempre es bueno sopesar los beneficios a largo plazo con el costo inicial. Estoy de acuerdo. Además, los artículos duraderos suelen ofrecer un mejor rendimiento en general. ¿Seguro? Busquemos opciones que no solo se adapten a tu estilo, sino que también cumplan con esos estándares de durabilidad. Eso suena genial. Agradezco su ayuda para encontrar las opciones correctas. Es un placer. Me emociona ver lo que podemos encontrar juntos. Lección 8. Entorno de apoyo. Me he dado cuenta de que cuando tengo ganas de rendirme, rodearme de personas que me apoyen realmente ayuda. Eso es tan cierto. Tener un sistema de apoyo sólido puede marcar la diferencia a la hora de mantener la motivación. Exactamente. También hago un seguimiento de mi progreso con regularidad para ver qué tan lejos he llegado, lo que me mantiene concentrado. Suena como una gran estrategia. Ver tus logros, por pequeños que sean, puede ser increíblemente alentador. Realmente lo es. Me recuerda que cada paso cuenta,
incluso cuando el viaje parece difícil. Me encanta esa mentalidad. Es importante celebrar esas pequeñas victorias a lo largo del camino. Definitivamente. Y compartir mis metas con amigos me hace sentir responsable y motivada para seguir adelante. Puedo ver cómo funcionaría eso. Es maravilloso que la gente te anime mientras te esfuerzas por alcanzar tus metas. ¿Seguro? Juntos, podemos levantarnos unos a otros y superar cualquier obstáculo que enfrentemos. Lección 9. Exploración de opciones. Estoy seguro de que encontrarás la opción correcta si te tomas tu tiempo y exploras diferentes opciones. Ese es un buen argumento. A veces, las prisas pueden llevar a tomar decisiones de las que nos arrepentiremos más adelante. Exactamente. Tomarnos el tiempo para investigar y reflexionar nos ayuda a tener más confianza en nuestras elecciones. Estoy completamente de acuerdo. A menudo descubro que las mejores decisiones se toman cuando me doy espacio para pensar. Sí, y también es útil hablar sobre las opciones con otra persona para obtener una nueva perspectiva. Absolutamente. Discutir ideas puede revelar nuevas posibilidades que quizás no hayamos considerado. ¿Correcto? Además, puede ayudar a aclarar qué es lo más importante para nosotros a la hora de tomar esas decisiones. Me entusiasma explorar mis opciones más a fondo ahora. Gracias por el estímulo. En cualquier momento, creo que tomarás una decisión con la que al final estarás muy feliz. Lección 10. Experiencia gastronómica. Quédate un poco más, estoy disfrutando mucho de esta comida contigo. Yo también. Sin duda recomendaré este lugar a otros, la comida es fantástica. Realmente lo es. Disculpe, ¿puede traernos otra ronda de bebidas, por favor? Eso suena genial. Me vendría bien algo refrescante para acompañar esta deliciosa comida. Creo que el ambiente aquí se suma a la experiencia, se siente muy acogedor y acogedor. Estoy completamente de acuerdo. Es bueno encontrar un lugar donde puedas relajarte y disfrutar de una buena comida. Exactamente. Me encanta descubrir nuevos lugares como este, hace que salir a cenar sea mucho más emocionante. Sí, y compartirlo en buena compañía lo hace aún mejor. ¿Seguro? Me alegro de que hayamos decidido venir aquí juntos, ha sido una noche maravillosa. Lección 11. Fruta fresca versus fruta enlatada. ¿Sueles comprar fruta fresca o enlatada? Prefiero la fruta fresca, como las manzanas y los plátanos, saben mucho mejor y son más saludables. Lo entiendo perfectamente. La fruta fresca tiene esa dulzura y crujido naturales que la fruta enlatada no puede igualar. Exactamente. Además, están repletos de nutrientes que a menudo se pierden en el proceso de enlatado. Ese es un gran punto. También encuentro que las frutas frescas tienen un sabor más vibrante. Sí, y me encanta usarlos en batidos o como bocadillos durante todo el día. Los batidos son una forma fantástica de disfrutar de una variedad de frutas a la vez, debería probarlos más a menudo. Definitivamente deberías. Es una manera deliciosa y fácil de obtener sus porciones diarias de fruta. Me propondré incorporar más frutas frescas en mi dieta de ahora en adelante. Lección 12. Actividades en el gimnasio. Hay un gimnasio donde los estudiantes tienen clases de educación física, lo cual es ideal para mantenerse activos. Eso suena perfecto. Debe ser un lugar animado con todas las actividades en marcha.
Sí, y también se celebran bailes en el gimnasio, lo que lo convierte en un espacio versátil para eventos. Me encanta eso. Es maravilloso tener un lugar donde los estudiantes puedan reunirse para hacer ejercicio y divertirse. Exactamente. Crea un sentido de comunidad y anima a todos a participar. Además, la organización de eventos en una ubicación central facilita la participación de todos. Eso es cierto. Fomenta el espíritu escolar y el trabajo en equipo entre los estudiantes. Me imagino lo emocionante que debe ser durante los eventos, la energía en un gimnasio siempre es eléctrica. Absolutamente. Es un espacio lleno de oportunidades para aprender y crecer de muchas maneras. Lección 13. Consulta de vuelos. Claro. ¿A qué vuelo te refieres? La que va de Nueva York a Londres, se supone que es una gran ruta. Ah, ese. He oído que es popular y que puede ser bastante cómodo. Sí, he leído que las compañías aéreas ofrecen excelentes servicios en esa ruta, lo cual es una ventaja. Es bueno saberlo. Tener un vuelo agradable marca la diferencia, especialmente en viajes largos. Exactamente. Siempre busco vuelos que ofrezcan un buen servicio y un ambiente relajante. Lo mismo aquí. Realmente mejora la experiencia de viaje cuando te sientes cómodo durante el vuelo. No podría estar más de acuerdo. Estemos atentos a las ofertas para ese vuelo, me encantaría ir pronto. Definitivamente. Estoy entusiasmado con la posibilidad de explorar Londres juntos. Lección 14. Transporte público. Vamos a investigar un poco, entonces. Claro. Creo que deberíamos usar el transporte público, a menudo es más conveniente en la ciudad. Gran elección. El transporte público puede ayudarnos a evitar el tráfico y ahorrar en las tarifas de estacionamiento. Exactamente. Además, nos da la oportunidad de ver más de la ciudad mientras viajamos. ¿Correcto? Tendremos que salir temprano para asegurarnos de que tenemos tiempo suficiente para llegar a nuestro destino. Eso tiene sentido. Es mejor llegar temprano y disfrutar de un paseo tranquilo antes de nuestros planes. Absolutamente. Explorar la zona puede ser tan divertido como el evento principal. No puedo esperar. Reunamos toda la información que necesitamos y planifiquemos nuestra ruta. Parece un plan. Espero con ansias nuestra aventura en transporte público. Lección 15. Composición de canciones. Puedes convertirla en una canción que puedas cantar. Eso suena divertido. Hay muchas palabras que riman con otras, como sonreír e recorrer un kilómetro. Exactamente. La rima puede añadir un hermoso ritmo y fluidez a la letra. Me encanta lo creativa que puede ser la composición de canciones, es como pintar con palabras. Absolutamente. Cada línea puede evocar emociones y contar una historia de una manera única. Sí, y puedes jugar con diferentes temas e ideas para que sea realmente tuyo. Creo que es una forma maravillosa de expresarse y conectarse con los demás a través de la música. Definitivamente. Ahora me siento inspirada para escribir algo original, hagamos una lluvia de ideas juntos. Eso me encantaría. La colaboración puede conducir a resultados creativos asombrosos. Lección 16. Geografía costera.
La costa es hermosa, pero hay muy poco en el interior porque no hay agricultura y es difícil obtener agua. Eso es cierto. Regiones como el Valle de la Muerte tienen paisajes únicos moldeados por estos factores. Exactamente. Es fascinante cómo la geografía puede influir en el estilo de vida y la economía de una zona. Estoy de acuerdo. El contraste entre las exuberantes regiones costeras y el árido interior es sorprendente. Sí, y te hace apreciar la diversidad de ecosistemas que tenemos en diferentes lugares. Seguro. Explorar estas áreas puede enseñarnos mucho sobre la naturaleza y la sostenibilidad. Me encantaría visitar tanto la costa como el interior para ver las diferencias de primera mano. Suena como un viaje increíble. Cada área tiene su propia historia y belleza por descubrir. Me entusiasma la idea de explorar juntos estos paisajes únicos. Lección 17. Las mascotas como familia. Las mascotas son como la familia, por lo que es muy importante crear un hogar cómodo para ellas. Absolutamente. Se merecen un espacio que se sienta seguro y acogedor, al igual que nosotros. Exactamente. Siempre me aseguro de tener camas cómodas, juguetes y lugares para que jueguen. Eso es maravilloso. Es increíble la cantidad de alegría que traen cuando están felices y cómodos. Sí, y un espacio bien diseñado puede prevenir la ansiedad y promover su bienestar. No podría estar más de acuerdo. Es crucial tener en cuenta sus necesidades al establecer una vivienda. ¿Seguro? Una mascota feliz a menudo también significa un dueño feliz. Absolutamente. Se trata de construir ese vínculo y garantizar que se sientan amados. Me encanta cómo podemos crear un entorno propicio para nuestros amigos peludos. Lección 18. Cocinar juntos. Creo que las patatas están casi listas. ¿Puedes comprobar si están doradas? Claro. Echaré un vistazo y veré cómo se cocinan. Ya deberían estar perfectamente crujientes. Eso sería fantástico. Me encanta cuando salen bien, con ese bonito color dorado. Absolutamente. Las patatas perfectamente asadas pueden realzar una comida y hacer que se sienta especial. Sí, añaden una textura y un sabor deliciosos, especialmente cuando se combinan con el plato principal. Ya me imagino lo bien que sabrán con las hierbas y especias que agregamos. Exactamente. Cocinar juntos hace que sea aún más agradable, es como crear una obra maestra en la cocina. Estoy de acuerdo. Hay algo satisfactorio en trabajar juntos para preparar una comida desde cero. Además, nos da la oportunidad de crear lazos afectivos y compartir algunas risas mientras lo hacemos. Lección 19. Relajación al aire libre. Parece una gran idea, podríamos relajarnos y disfrutar de un poco de aire fresco juntos. Estoy completamente de acuerdo. Pasar tiempo al aire libre puede ser muy rejuvenecedor, especialmente después de una semana ajetreada. Exactamente. Me encanta la sensación de una suave brisa y el calor del sol en mi piel. Sí, y es una oportunidad perfecta para desconectarse de las pantallas y disfrutar de la naturaleza. Absolutamente. Podríamos traer algunos bocadillos y quedarnos en el parque unas horas. Eso suena encantador. Me encantaría encontrar un lugar agradable debajo de un árbol donde podamos charlar y relajarnos. Perfecto. La naturaleza tiene una forma de calmar la mente y levantar el espíritu.
No puedo esperar. Será un buen descanso de nuestras rutinas habituales. Asegurémonos de hacerlo pronto, será un cambio de ritmo refrescante para los dos. Lección 20. Fuerza nacional. Fortalecidos por los logros, Estados Unidos es el único país indispensable del mundo. Esa es una perspectiva interesante. Destaca la influencia y la responsabilidad que conlleva ese poder. Exactamente. Una gran influencia conlleva el deber de liderar positivamente en el escenario mundial. Estoy de acuerdo. Es importante que cualquier nación utilice su fuerza para fomentar la cooperación y el entendimiento. Sí, y el papel de Estados Unidos en las relaciones internacionales puede tener un impacto significativo en la paz y la prosperidad mundiales. Absolutamente. Creo que con los logros también viene la oportunidad de inspirar a otros. ¿Seguro? Es esencial mantener un enfoque que fomente la colaboración en lugar del aislamiento. No podría estar más de acuerdo. Juntos, podemos abordar muchos de los desafíos del mundo de manera más eficaz. Es emocionante pensar en el potencial de un cambio positivo cuando las naciones trabajan juntas. Lección 21. Deportes y cultura. Con el béisbol y los Raptors en la NBA, muchos canadienses se preocupan por la influencia estadounidense. Eso es cierto. Los deportes a menudo reflejan dinámicas culturales y pueden afectar la identidad nacional. Exactamente. Si bien es fantástico tener acceso a ligas populares, puede eclipsar los deportes locales. Estoy de acuerdo. Es importante que el deporte canadiense prospere junto con estas grandes ligas estadounidenses. Sí, fomentar el talento local puede ayudar a mantener una cultura deportiva única que represente a Canadá. Definitivamente. Se trata de equilibrar el aprecio por los deportes internacionales con el apoyo al talento local. Creo que eso es crucial para fomentar el orgullo de la comunidad y fomentar la participación de los jóvenes en los deportes. Absolutamente. Celebrar los logros locales puede inspirar a la próxima generación de atletas. Esperemos que el deporte canadiense siga floreciendo y encontrando su propia identidad. Lección 22. Espíritu navideño. Para celebrar la Navidad, visitan la pequeña casa de Bob Cratchit, donde ven a la familia cocinar su comida. Suena como una escena tan conmovedora. Siempre es agradable ver el espíritu de unión durante las fiestas. Sí, y resalta la importancia de la familia y la comunidad en un momento tan especial. Absolutamente. El simple placer de compartir una comida puede crear recuerdos duraderos. Exactamente. Es un recordatorio de que no se trata de la extravagancia sino del amor compartido entre la familia. No podría estar más de acuerdo. Esos momentos de conexión son los que realmente hacen que las fiestas sean significativas. Sí, y ver cómo otros celebran puede inspirarnos a apreciar aún más nuestras propias tradiciones. Seguro. Se trata de encontrar alegría en las pequeñas cosas y difundir la amabilidad. Aprovechemos ese espíritu en estas fiestas y creemos nuestros propios recuerdos más preciados. Lección 23. Medidas. El rango mide unos 60 metros de largo y unos 25 o 30 metros de ancho en cualquier momento. Esa es un área bastante importante. Es impresionante pensar en la cantidad de espacio que cubre. Exactamente.
Permite realizar diversas actividades y puede alojar cómodamente a muchas personas. Me imagino lo versátil que podría ser ese espacio para diferentes eventos y reuniones. Sí, tener un área tan grande abre muchas posibilidades para eventos deportivos y comunitarios. Definitivamente. Es fantástico tener instalaciones que puedan satisfacer una variedad de necesidades. Estoy de acuerdo. Ayuda a fomentar el espíritu comunitario y fomenta la participación en las actividades. Además, puede servir como un centro para unir a las personas, lo que siempre es beneficioso. Esperemos que se desarrollen más espacios como este en el futuro para apoyar la participación de la comunidad. Lección 24. Anuncios de transporte. Sí, anuncian cada terminal, solo tienes que escuchar tu parada. Eso es realmente útil. Hace que navegar por el sistema de transporte sea mucho más fácil. Absolutamente. Los anuncios claros realmente pueden reducir la confusión y ayudar a los pasajeros a sentirse más cómodos. Estoy de acuerdo. Es esencial para garantizar que todos sepan dónde están y hacia dónde se dirigen. Exactamente. Se trata de hacer que la experiencia de viaje sea lo más fluida posible para todos. También agradezco que el personal sea amable y esté dispuesto a ayudar si es necesario. Sí, una buena actitud puede marcar una gran diferencia en cómo se sienten las personas durante su viaje. Me encanta eso. Crea un ambiente acogedor y anima a más personas a utilizar el transporte público. ¿Seguro? Cuando los sistemas de tránsito dan prioridad a la comunicación, benefician a todos los involucrados. Lección 25. Satisfacción con la transformación. Absolutamente. Es satisfactorio ver la transformación sin gastar una fortuna. Estoy completamente de acuerdo. Realizar cambios que tengan un gran impacto a menudo no requiere un gran presupuesto. Exactamente. Los ajustes simples pueden conducir a mejoras significativas en nuestro medio ambiente. Me encanta cómo la creatividad puede desempeñar un papel en el logro de esas transformaciones. Sí. Se trata de pensar de forma innovadora y usar lo que ya tienes. Admiro ese enfoque. Fomenta la sostenibilidad y el ingenio en nuestros proyectos. ¿Seguro? Además, inspira a otros a considerar cómo pueden hacer cambios en sus propios espacios. Estoy emocionada de ver lo que podemos lograr juntos con esta mentalidad. Sigamos explorando ideas que promuevan un cambio positivo sin arruinarnos. Lección 26. Marcas globales. El mundo, junto con McDonald's, Coca-Cola y Disney, es fascinante por su alcance cultural. Absolutamente. Estas marcas se han convertido en nombres muy conocidos en todo el mundo y moldean las percepciones. Sí, y con frecuencia reflejan los valores y las tendencias de las sociedades en las que operan. Es interesante cómo se las arreglan para llegar a públicos diversos y, al mismo tiempo, mantener su identidad. Exactamente. Adaptan sus estrategias de marketing para que se adapten a las diferentes culturas, lo cual es impresionante. Estoy de acuerdo. Demuestra el poder de la marca y la importancia de entender las costumbres locales. ¿Seguro? Es un equilibrio delicado entre mantenerse fieles a sus raíces y abrazar los sabores locales. Tengo curiosidad por ver cómo seguirán evolucionando estas marcas en el futuro. Vigilemos sus estrategias y veamos cómo navegan por las cambiantes dinámicas globales.
Lección 27. Prácticas laborales y crítica. El mundo comprueba regularmente y con frecuencia critica las prácticas laborales de Nike, lo cual es importante para la rendición de cuentas. Eso es cierto. Llama la atención sobre las implicaciones éticas de la producción en el mercado global. Exactamente. Con las recientes extravagancias de marketing de Nike, es esencial equilibrar las ganancias con las prácticas éticas. Estoy de acuerdo. Los consumidores son cada vez más conscientes y esperan que las marcas actúen de manera responsable. Sí, y la transparencia en las prácticas laborales es crucial para generar confianza en los clientes. Es interesante cómo la percepción pública puede influir en la reputación y el éxito de una empresa. ¿Seguro? Las empresas que adoptan prácticas laborales éticas a menudo obtienen clientes leales. Espero que más marcas sigan su ejemplo y prioricen el bienestar de sus trabajadores. Absolutamente. Sigamos apoyando a quienes promueven prácticas laborales justas. Lección 28. Ser un buen oyente. Y ser un buen oyente es una habilidad muy importante para construir relaciones sólidas. Definitivamente lo tendré en cuenta. Escuchar realmente puede ayudar a los demás a sentirse valorados y comprendidos. Exactamente. Es increíble lo mucho que podemos aprender simplemente prestando atención a lo que dicen los demás. Estoy de acuerdo. A veces, las personas solo necesitan que alguien las escuche sin interrupciones. Sí, y eso puede marcar una gran diferencia en cómo se sienten y en su disposición a abrirse. Me encanta cómo ser un buen oyente puede crear una conexión más profunda entre las personas. ¿Seguro? Demuestra que te importan sus pensamientos y experiencias. Me entusiasma practicar más esto en mis conversaciones, es un rasgo muy valioso. Realmente lo es. Juntos, podemos animarnos unos a otros a ser mejores oyentes. Lección 29. Mantener la productividad. Todavía no estoy seguro de cuál es el mejor enfoque, me preocupa mantener la productividad. Esa es una preocupación válida. Es importante encontrar un equilibrio que funcione para usted sin sentirse abrumado. Exactamente. Quiero asegurarme de mantenerme concentrado y eficiente sin agotarme. Lo entiendo perfectamente. Tal vez establecer metas pequeñas y alcanzables pueda ayudarlo a mantenerse motivado. Esa es una gran idea. Dividir las tareas en partes más pequeñas hace que parezcan más manejables. Sí, y te permite celebrar pequeñas victorias a lo largo del camino, lo que puede resultar alentador. Me encanta eso. Es esencial reconocer el progreso, por pequeño que parezca. Absolutamente. Llevar un registro de tus logros también puede ayudarte a mantenerte motivado a lo largo del tiempo. Voy a implementar esa estrategia. Agradezco su apoyo y sus ideas. Lección 30. Asistencia para la reserva. ¿Eso funciona? ¿Puedes reservármelo, por favor? Por supuesto. Completaré la reserva de inmediato y me aseguraré de que todo esté listo. Gracias. Agradezco mucho tu ayuda para organizar esto. No hay ningún problema. Me complace ayudarlo a planificar su viaje. Estoy entusiasmada con este viaje. Saber que todo está bien hecho hace que sea aún mejor. Me alegra oír eso. Te enviaré todos los detalles de confirmación una vez esté lista.
Perfecto. Tener todo por escrito me ayudará a llevar un registro de nuestros planes. Absolutamente. Me aseguraré de incluir toda la información importante que necesitarás. Gracias de nuevo por manejar esto, hace que el proceso sea mucho más sencillo para mí. Lección 31. Libros de cocina personales. Me encanta esa idea. Hará que el libro de cocina sea más personal y especial. Exactamente. Agregar nuestras recetas favoritas creará una colección única que refleje nuestros gustos. Sí, y es una excelente manera de conservar los recuerdos asociados con cada plato que hemos disfrutado. Estoy completamente de acuerdo. Cocinar juntos y compartir esas experiencias añade mucho significado. Además, podemos incluir pequeñas notas sobre por qué cada receta es importante para nosotros. Es un toque encantador. Hará que el libro de cocina parezca una verdadera reliquia familiar. Me muero por empezar a compilar todo. Va a ser un proyecto muy divertido. Yo también. Reunamos nuestras recetas favoritas y seamos creativos con el diseño. Tengo ganas de ver cómo resulta, va a ser una valiosa incorporación a nuestra cocina. Lección 32. Consideración consciente. Cierto, es importante tener en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones. Absolutamente. Considerar los resultados puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en el futuro. Estoy de acuerdo. Es fácil actuar impulsivamente sin pensar en cómo podría afectar a los demás. Sí, y tomarse un momento para reflexionar puede evitar malentendidos y conflictos. Exactamente. Se trata de crear un enfoque más reflexivo de nuestras interacciones. Me encanta esa perspectiva. Nos anima a ser más conscientes y respetuosos unos de otros. ¿Seguro? Cuando consideramos el impacto de nuestras elecciones, fomentamos un entorno más positivo. Me inspira practicar esta atención plena en mi vida diaria. Hagámonos responsables unos a otros y fomentemos juntos esta mentalidad. Lección 33. Médico misionero. Livingstone tenía la intención de convertirse en médico misionero, esto significa que sería médico además de predicador y maestro. Es un camino admirable. Combinar la medicina con la educación y la fe puede generar un impacto poderoso. Exactamente. Demuestra el compromiso de servir tanto al cuerpo como al espíritu de las personas necesitadas. Me encanta esa idea. Hace hincapié en el cuidado holístico, abordando el bienestar físico y emocional. ¿Seguro? Estas funciones pueden inspirar a las comunidades y promover la conciencia sobre la salud. Es maravilloso pensar en cómo una persona puede influir positivamente en tantas vidas. Sí, y resalta la importancia de la compasión tanto en la medicina como en la educación. Estoy de acuerdo. Recordemos también el valor de servir a los demás en nuestras propias vidas. Absolutamente. Es un gran recordatorio para contribuir de manera positiva a nuestras comunidades. Lección 34. Atletas antiguos. Hace siglos, incluso los atletas de los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia usaban varios estimulantes. Eso es fascinante. Es interesante pensar en cómo han evolucionado los deportes a lo largo del tiempo. Exactamente. El uso de estimulantes pone de relieve lo mucho que hemos avanzado en la comprensión de la salud y la equidad en los deportes. Estoy de acuerdo. Hoy en día,
existen normas estrictas para garantizar el juego limpio y la seguridad de los atletas. Sí, y es importante mantener la integridad de la competencia para las generaciones futuras. Me encanta cómo los deportes modernos promueven no solo la capacidad física sino también los estándares éticos. ¿Seguro? Se trata de celebrar el espíritu de la competición respetando a los atletas. Me alegra ver ese progreso, fomenta un enfoque más saludable de los deportes. Absolutamente. Sigamos apoyando las prácticas que promueven la equidad y el bienestar en el atletismo. Lección 35. Historias tormentosas. Las historias daban mucho miedo, una tormenta se estaba gestando fuera de mi ventana. Oh, no. Eso suena intenso, las tormentas pueden ser bastante aterradoras, especialmente de noche. Exactamente. El viento empezó a soplar y la lluvia caía con fuerza. Me lo imagino. Crea una atmósfera espeluznante, haciendo que todo parezca más dramático. Sí, sin duda aumenta el suspenso de cualquier historia que estés leyendo o viendo. Estoy de acuerdo. El sonido de la tormenta realmente puede mejorar el estado de ánimo y preparar el escenario. Es increíble cómo la naturaleza puede crear emociones tan poderosas a través de sus elementos. Seguro. Me encanta cómo una buena historia puede transportarte a ese momento, haciéndolo sentir real. Absolutamente. Compartamos más de esas historias emocionantes la próxima vez que salgamos. Lección 36. Jardines de verano. Me encanta ver petunias y caléndulas en verano, añaden colores tan vibrantes a los jardines. Absolutamente. Iluminan cualquier espacio al aire libre y brindan mucha alegría. Sí, y algunas personas plantan girasoles, que también son impresionantes y alegres. Estoy de acuerdo. Los girasoles tienen esa habilidad única de girar y seguir al sol, lo cual es fascinante. Exactamente. Sus cabezas grandes y sus pétalos de color amarillo brillante crean una hermosa vista en cualquier jardín. Además, son excelentes para atraer polinizadores como abejas y mariposas. Eso es cierto. Es maravilloso cómo las flores pueden sustentar el ecosistema a la vez que se ven hermosas. Me encanta cómo la jardinería puede ser tanto un pasatiempo relajante como una forma de impactar positivamente en la naturaleza. ¿Seguro? Planeemos plantar algunas flores juntos este verano, será divertido.